Argentina. Inflación descontrolada e incertidumbre económica lleva al país a la ruina. A estas alturas y después de ya muchos años de deterioro económico, Latinoamérica se acostumbró a escuchar malas noticias sobre la situación de Argentina. Y es que solo mirando los resultados del 2022, que mostraron una inflación anual del 94.8%, entendemos que las cosas están muy mal en este país actualmente. Y es que los niveles de pobreza se han disparado, pero lo cierto es que Argentina no ha sido ajena a los problemas económicos, al igual que la mayoría de sus vecinos del continente, y sus problemas de inflación han persistido a lo largo de las décadas, aunque hace más de 30 años no se veía una tasa tan alta, lo que complica aún más la situación del país que hoy dirige un fiel seguidor y aliado del kirchnerismo, Alberto Fernández, quien ha sabido emular casi a la perfección las erráticas políticas económicas que venían ejecutándose desde el gobierno de Cristina Kirchner. Argentina se encuentra atravesando numerosos problemas además de una inflación descontrolada. La incertidumbre económica está afectando la inversión. Las tasas de desempleo sigue siendo muy alta, de casi un 7% en 2022. Según Statista.com, la delincuencia está desatada, la pobreza ronda el 36%. La peor sequía en 60 años afecta la producción agrícola y ganadera y, por supuesto, la inestabilidad política resalta. Quédate con nosotros en Economista Global y conoce más detalles sobre cómo la inflación y la incertidumbre económica están llevando a Argentina a la ruina. Argentina está sumida en un declive económico, uno que nos recuerda el que sufrió Venezuela tras un sinfín de pésimas decisiones gubernamentales, excesiva corrupción y la caída de los precios petroleros en la década pasada. Al igual que en el caso de Venezuela, Argentina ha financiado su presupuesto nacional imprimiendo dinero desmedidamente, lo que devaluó su moneda y ayudó a impulsar la inflación. Esta situación generó tantos dolores de cabeza y daños en la imagen del gobierno que entre el 2012 y el 2016, el Banco Central de la República Argentina tuvo que abandonar sus políticas de metas de inflación por no ver posibilidades de mejorías, situación que solo ha venido empeorando. Y es que el país no veía una inflación tan alta desde la crisis del 89, cuando los índices de precios al consumidor subieron más de 3.000% en un año. En aquella época aplicaron una política económica que se basó en igualar el peso al valor del dólar. Un peso igual a un dólar. Funcionó. Se recuperó la confianza en la moneda local y se frenó la impresión descontrolada de billetes. Sin embargo, el problema de la inflación nunca desaparecería completamente. Volvería regularmente a lo largo de las décadas y ahora está alcanzando nuevos niveles. Historia económica de Argentina. A partir de la década de los años 70, el crecimiento de la economía argentina empezó a volverse muy volátil, con periodos de crecimiento acelerado y otros de crisis severas. La razón es la misma que en los demás países de la región: los cambios de gobiernos que llegaron con diferentes políticas económicas para intentar cumplir promesas de campañas. La mayoría de estos gobiernos intentaron financiarse con impresión de dinero y préstamos, lo que impulsaba la inflación. Pero generalmente era un problema para la siguiente administración. Esto ha sido cíclico en Argentina, pero desde la llegada del kirchnerismo y su prolongación en el poder, la situación fue empeorando por mandatarios más autoritarios y populistas. Claro que algunas veces factores externos alteraron la economía argentina. Terminando la década de los 90, gran parte de las monedas de la región perdieron valor frente al dólar. Los precios de las materias primas cayeron drásticamente y Brasil, el socio comercial más importante de Argentina, estaba sumido en una crisis financiera. Esta tormenta perfecta afectó la economía del país y produjo una recesión que duró desde el 99 hasta el 2002. Durante este periodo, Argentina firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener un rescate financiero, pero el trato no duró ni siquiera un año. El FMI consideró que el gobierno argentino no estaba cumpliendo con su compromiso de modificar las finanzas públicas.
Debido a esto, el país cayó en el impago de su deuda, desatando una crisis política y económica profunda. En un solo mes, hubo 5 presidentes interinos y se aplicó una cuestionada política que no permitía que nadie pudiera retirar de un banco más de $250 semanales. En este punto apareció Néstor Kirchner, quien tomaría la presidencia en el 2003. Afortunadamente para él y su gobierno, las materias primas experimentaron una gran alza de precios. Esto fue clave para que el país pasara de una economía que se contraía más del 10% en 2002 a mantener una media de crecimiento entre el 2003 al 2007 del 8.8%. Y es que el 70% de las exportaciones del país provienen de las materias primas. Sin embargo, a partir del 2010 y bajo el mandato de Cristina Fernández, la economía comenzaría a alternarse entre leves crecimientos y periodos de recesión. Los tipos de cambio sobrevalorados, el incremento del déficit presupuestario, malgasto de las reservas internacionales, inflación alta, balanza de pagos negativa. Cristina cultivó una crisis económica desde el 2007 hasta el 2015, dejándole a Mauricio Macri un país devastado. Actualidad económica de Argentina. La crisis sanitaria del 2020 empeoró aún más la situación financiera de Argentina, contrayendo su economía alrededor del 10%, problema que Alberto Fernández no ha sabido manejar. De hecho, en enero, y después de un 2022 en el que el país sufrió uno de sus peores años sobreviviendo a una inflación de más del 90%, el presidente argentino explicó que el duro fenómeno era parte de la imaginación de la población. La inflación está en la cabeza de la gente. Desde entonces, la desigualdad ha venido creciendo. Ese año la pobreza alcanzó el escandaloso porcentaje de 42%. El desempleo superó el 11.5%. En jóvenes entre 15 y 24 años era del 30.3%. El déficit público llegó a ser equivalente al 8.6% del PIB. Si bien a partir del 2021, Argentina empezó a encaminarse al crecimiento económico, llegando a cerrar el año con 10.2%, no todo serían buenas noticias. Los motivos de este repunte económico fueron el aumento en el consumo de las empresas y no de los hogares, más una subida sustancial en el precio de las materias primas. Esto por sí solo impulsa la inflación. Ahora, si a un país con una inflación estructural forjada durante décadas le añades inflación externa por una guerra en Europa que dispara todavía más los precios, tenemos serios problemas. Inflación del 94.8%, pobreza alrededor de 36.5%, empleo informal ronda el 49%. Y por supuesto, los problemas son cada vez más graves, provocando la toma de medidas extremas. Nuevo billete de 2.000 pesos y el dólar vino. El pasado mes de febrero, el Banco Central de la República de Argentina anunció que emitiría un nuevo billete que tendría la mayor denominación hasta la fecha, uno de 2.000 pesos, con el objetivo de acercarse al ritmo de la inflación y facilitar los pagos en efectivo. Este equivaldría a un poco más de $10 estadounidenses al cambio oficial y a cerca de 5 en el mercado negro. Por otro lado, en marzo, el gobierno anunció por medio de su ministro de Economía, Sergio Massa, la creación del dólar vino. Esto consiste en un tipo de cambio monetario más conveniente para el sector vitivinícola, el cual debería favorecer la producción. Y es que tiene algo de sentido. Las duras sequías han castigado a esta y a otras industrias. Una práctica parecida ya se vio el año pasado con el caso del dólar soja. Aunque solo se implementó por un par de meses, el Banco Central aumentó el valor de la tasa oficial en el tipo de cambio para los productores de soja, motivándolos a vender las divisas obtenidas de la exportación de su producción. Sí, quizás no sean buenos en economía, pero son bastante creativos. El ministro dijo sobre su nueva estrategia: habrá un mecanismo para lo que son todas las economías regionales, arrancando por la vitivinicultura para recuperar competitividad exportadora, recuperar mercados y contribuir a consolidar las reservas de Argentina, lo que no parece del todo mal, pero podría generar efectos secundarios como más inflación. Lo cierto es que Argentina no mejorará su situación financiera sin un cambio profundo, tanto político como económico. El país está dividido y quienes están en el poder se mantienen enfocados en una lucha política infructuosa.
La nación necesita recuperar la confianza interna y externa. Debe demostrar que es capaz de retomar el sendero de la estabilidad. De lo contrario, Argentina seguirá encaminada hacia su destrucción económica, tal como lo hizo Venezuela, un país inmensamente rico, pero mal administrado y desfalcado por un gobierno del mismo corte del kirchnerismo. Argentina está pasando por una de sus peores y más duraderas crisis económicas del último siglo. Demasiados años de políticas erráticas fueron gestándola. El país necesita un cambio de rumbo con urgencia, o de lo contrario, la crisis solo continuará profundizándose. Es todo por ahora en esta entrega de Economista Global, tu canal para las buenas inversiones, los negocios o simplemente aprender un poco sobre finanzas y economía. ¿Te ha sido útil el video? En tu país, estado o región, ¿ya se conoce la complicada situación que atraviesa Argentina? Coméntanos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones. Si te gustó el video, déjanos tu like y déjanos tus comentarios. Comparte el enlace de este video con tus amigos y contactos para que ellos también conozcan la realidad económica de Argentina y lo que podría pasarle de no haber un cambio. Nos vemos pronto.